Muy buenas noches para todos, bendiciones. Esperamos que esté siendo un tiempo de mucha paz, de mucho descanso, de mucha tranquilidad para sus vidas. Amén. Vamos a compartir un testimonio en esta noche y vamos a compartir la segunda parte de lo que es esta palabra, la economía del reino. Quise comenzar 2 minutos antes para darle gracias a Dios por todo lo que está haciendo mientras cada persona se va conectando esta noche. Oramos para que todos los que van a reproducir esta palabra, todos los que van a seguir esta palabra, sean bendecidos, reciban verdaderamente la bendición de Dios y reciban verdaderamente los propósitos de Dios sobre sus vidas. Voy a tomarme un momento para darle gracias a Dios. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por este tiempo, Señor. Ahora en el nombre de Jesús te pedimos que traigas revelación a los corazones, que traigas espíritu de entendimiento, de inteligencia, de sabiduría para recibir tu palabra. Y que a través de esta palabra, Señor, tu pueblo pueda ser levantado, pueda ser bendecido. Que los principios de esta enseñanza queden marcados en el corazón y que todo velo sea trasladado, Señor, trasladado para que tu palabra pueda adecuarse al pensamiento, adecuarse en la mente y en el corazón de cada uno de tus hijos. Oramos para que todo lo que está en tinieblas sea trasladado a la luz de tu evangelio, a la luz de tu palabra, a la luz de tu Hijo. Y oramos, Señor, para que esta palabra no solamente sea oída, para que esta palabra no solamente sea escuchada, sino que para que esta palabra pueda, Señor, tener un efecto en cada uno de ellos y a la vez pueda ser, Señor, cumplida a través de los desafíos que ellos emprendan. Yo bendigo cada familia, cada persona, cada vida que se conecta esta noche, Señor, a esta palabra. Sean bendecidos como los campos de Jacob, sean prosperados sus caminos, seas tú trayendo salvación a sus familias, fortaleza, fe, y que tu Espíritu Santo traiga un nuevo nacimiento sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para ustedes en esta noche. Amén. Yo tengo por acá un saludo para Amarelis, Marta Suárez, Patricia Guerra, Pastora Marta Moreno, Mariluz Pesca, Flor. Bendiciones para ustedes. Amén. Voy a tomarme ahora mismo el tiempo para escuchar un testimonio. Pastora Marina, muy buenas noches para ti. Bendiciones también. Estoy aquí con el celular de mi esposa, esperando un momento los saludos. Amén. Un abrazo para todos ustedes. Amén. Tengo desde Amarelis Rivero. Vamos a ir a este testimonio. Esto fue en Casa de Gloria, Casa de Oración Villaluz. Esto sucedió de 15 días hacia acá. Y esta es una confirmación de una palabra profética que tuve la oportunidad de compartir. Una oración que Dios me permitió hacer. Así que voy a salirme un momento de este canal de mi esposa, Juan Carlos. Muy buenas noches para ti también. Y vamos a entrar a escuchar el testimonio. Yo le pido el favor que está un poco bajo el sonido. Le pido el favor que trate de esforzarse por oír. Amén. Vamos a entrar aquí donde está el audio. Si yo veo que no se escucha muy bien, lo voy a quitar y lo voy a resumir. Pero vamos a hacer todo el esfuerzo para que esto se escuche. Bendiciones, pastor. Bendiciones, profeta, pastores. Bendiciones. Ustedes me confirman, por favor, si se oye. Este audio luego. Quiero dar el testimonio. Dios ha hecho algo importante y grande en nuestra vida y es solo el principio de lo que Él va a hacer. Dios habló hace varias semanas a través de la boca de nuestro apóstol y profeta, Gracias, pastor Henry Camacho,
Dios habló a través de la boca de él, diciendo a mis hijos, una promesa para mis hijos. Cuando en el grupo de oración de Villaluz, el pastor oraba por mi hijo Samuel y mi hijo Moisés. Él colocaba sus manos sobre ellos y declaraba palabra de bendición, que Dios bendeciría a los padres de ellos, que Dios cambiaría las finanzas, que se sorprenderán mucho de lo que Dios iba a hacer con nosotros, que Dios iba a cambiar su crianza, sus navidades iban a ser diferentes, que esta Navidad iba a ser diferente, que ya no iban a ser escasas, que Dios iba a hacer cosas poderosas en ellos, iba a bendecir a sus padres para bendecirlos a ellos. Y pasó una semana después que el pastor declaró esta palabra, después que Dios habló, perdón, llaman dos socios, la llaman a ella, dos personas, le dice, queremos hacer una sociedad contigo, queremos abrir un restaurante en la isla, al frente de la playa, cerca de la Universidad de Medicina. Queremos que seas tú quien esté al frente, que busques un chef y que abramos una tienda especialista en panini o sándwiches, cafetería y todo aquello. Y entonces ella dice que sí, enseguida llama a mi esposo, ella le habla a ellos de mi esposo es chef, él conoce comida internacional y le dicen para que él sea la persona que se encargue del negocio. Entonces, claro, hay unos obstáculos. El pasaporte de él está vencido. Se necesitan $180 para pagar la renovación. Renovación que tiene que venir desde Venezuela, porque acá no se podía hacer los trámites, y se tardaba 21 días en llegar, o más de 21 días en llegar. No, mi esposo no tenía el dinero, entonces ellos dicen, colocamos el dinero, envían el dinero, surge una primera piedra de tropiezo, que gestando el dinero no pueden realizar el pago, la página no aceptaba el pago, lo hacían desde Antigua, lo hacían desde Colombia, trataron de hacerlo con diferentes personas, pasando la tarjeta y no aceptaba el pago. Empezamos a orar, a orar, a orar. Luego desde Panamá, un amigo de mi hermana logra pasar la tarjeta, logra que la página le reciba el pago. Y amén, gloria a Dios, celebramos que Dios actuó en ese momento y pudimos hacer el pago de la prórroga. Deberían haber pasado 21 días para que llegara o más, pues llegó hoy, después de tan solo 12 días. Una de las cosas que Dios hablaba cuando luego nosotros le comentamos al pastor y le dábamos el testimonio de lo que Dios estaba haciendo en tan solo una semana de que él fue usado por declarar la palabra, que él al orar por mi esposo o hablar con él, le decía, preparen cajitas, maletas, cosas, porque es que Dios va a acelerar el tiempo acelerado, Dios va a hacer. Entonces podemos ver cómo Dios ha hablado y cómo se ha cumplido cada una de las palabras que Dios ha hablado. Solo 12 días acaba de llegar la prórroga. Wow, amén. Amén. Una palabra profética tiene el poder de cambiar los tiempos, tiene el poder de cambiar las temporadas, tiene el poder de cambiar la economía, tiene el poder de cambiar el contexto que la familia está viviendo. Una sola palabra profética. Una palabra profética cuando viene de la boca de un profeta. Amén. No de la boca de un charlatán, no de la boca de uno que realmente está muy lejano de ser un profeta. Es cuando viene de la boca de un profeta y cuando se cree en el corazón. Fue una palabra que se dio hace 15 días aproximadamente y Dios aceleró completamente los tiempos como lo escucharon allí. Amén. Así que Dios está haciendo cosas grandes. Hace un año atrás, ahí en el altar de Casa de Gobierno La Calera, el Espíritu me llevó a decir que venía gente nueva
y que mucha gente antigua iba a ver cómo los nuevos iban a avanzar, cómo los nuevos iban a acelerarse, porque muchos de los antiguos habían entrado en una estructura de conformismo, de religión, de liviandad. Entonces lo estamos viendo, ella es una persona nueva con nosotros, ella es una persona, su esposo apenas ha ido 3 veces al grupo, sus hijos apenas están yendo unas veces al grupo en Casa de Oración Villaluz, y es increíble ver cómo Dios había hablado y está acelerando. Amén. Se abre una puerta muy grande para esta familia, y no solamente se abre una puerta muy grande, sino que dentro del obstáculo que se había presentado, ellos pueden ahora llevar a cabo lo de los documentos que se había detenido. Dios es un Dios que mueve las fronteras. Dios es un Dios que mueve los documentos. No tenían el dinero. Dios sabe a quién tocar para proveer el dinero. Y con ese testimonio es que yo quería iniciar esta palabra. Bien, saludo a Oman Catrillón. Lo bendigo, Oman Catrillón. Y así a quienes están ahí bendiciéndonos en esta noche. Por ahí vi a nuestra amada Carmen Rosa Ortiz, a Magali también. Ahí estamos conectados, amén. Dios es fiel. Quiero que levante su mano derecha, por favor, y le dé gracias a Dios por esta noche, y le diga al Señor que usted quiere recibir esta palabra en su corazón, y dígale al Señor que usted va a cuidar esta palabra. Amén. Levante su mano y dígale: Padre, yo voy a cuidar esta palabra, yo voy a preocuparme por hacer que esta palabra se cumpla en mi vida, y yo voy a poner en práctica los principios que nos vas a enseñar hoy. Amén. Y es importante, si usted quiere entender lo que es la economía en las manos de Dios, la economía de Dios en su pueblo, usted va a tener, amado y amada, que preocuparse mucho por aplicar principios. Aplicar principios es más importante que hacer cualquier otra cosa. Tú puedes buscar allá, 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 y nunca vas a encontrar nada. Vas a terminar oprimido y depresivo. Pero cuando entramos a lo que Dios quiere hacer, vamos a darnos cuenta que Dios acelera las cosas. Hace 8 días comenzamos un tema llamado La riqueza dentro de la paternidad, del discipulado Alcance, libro número 2, La paternidad. Tomamos como base bíblica 2 de Corintios capítulo 12, verso 14. Establecimos algunos principios y luego entramos a ver Lucas 15, 12, donde pudimos hablar acerca de la razón por la cual el padre le da una herencia a un hijo que estaba por perderse, amén, que estaba por corromperse durante un tiempo. Aprendimos a través de esa enseñanza y fuera de eso unos textos bíblicos que nos llevaron a entender la razón por la cual Jesús, la razón por la cual Dios le había entregado, o el padre le entregaba la herencia a los hijos. Entendimos entonces que Dios es un padre que entrega herencias, amén. Tú tienes que estar preparado para recibir herencias. También aprendimos hace 8 días que el problema no es lo que Dios te da. Dios no tiene problema con bendecirte económicamente, financieramente, con colocar recursos en tus manos. Vimos hace 8 días que el problema es el uso que tú le das, el corazón y la mentalidad que tú tienes para recibir esa herencia. Ahora bien, dentro de lo que vimos hace 8 días, enseñamos los principios de que el Padre es el que da. Vimos que el Padre debe dar, que el Padre da lo mejor, y que el Padre debe dar, que el Padre da lo mejor, y que todo lo que viene del cielo es bueno, todo lo que viene de Dios es bueno. La economía no es mala, la economía viene de Dios y es buena. ¿Por qué? Porque el Padre lo da. También vimos que el padre es el encargado de amontonar la herencia para entregársela a su hijo. Sin embargo, nos quedamos hablando acerca de 4 principios importantes que aplican para el hijo. El hecho de que un padre es el que debe dar herencia a su hijo. Vimos 4 aspectos. Los hijos deben velar por sus padres. Los hijos no se deben olvidar de las necesidades de su padre. Los hijos no pueden desatender a sus padres. Y los hijos deben compartir su prosperidad, su progreso con sus padres. Muy bien. En el libro de Efesios, vamos a empezar en el libro de Efesios capítulo 6. Estamos enseñando principios, amén. Los principios son las leyes que rigen la tierra. Cuando yo aplico principios de la palabra de Dios, mi vida va a tener éxito.
Cuando yo me enfoco en lo que está en la palabra de Dios, yo leo la palabra y aplico lo que está en la palabra, no solamente digo amén, sino que aplico lo que está en la palabra, camino de acuerdo a lo que está en esa palabra, estoy cumpliendo principios. Y cuando yo cumplo esos principios tal como están en la palabra, voy a tener prosperidad, voy a tener éxito, voy a tener salvación, voy a lograr santidad, voy a lograr muchas cosas que están prometidas por Dios. Lo que estamos viendo es principios a través de la economía del reino. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, prosperar tu empresa, prosperar tus negocios, prosperar tus manos, prosperar tus caminos. Dios quiere bendecirte. Pero si tú no aplicas los principios, de nada te sirve decir amén, de nada te sirviera leer la Biblia, de nada te sirviera congregarte. Necesitas aplicar los principios, y cuando tú aplicas principios, las leyes divinas van a trabajar completamente para ti. Entonces en Efesios capítulo 6 vimos hace 8 días la parte del Padre. Vimos en parte lo que el Padre debe hacer. Todo padre debe hacer eso con sus hijos, pero también entendimos que ese es el corazón de nuestro Padre para con nosotros. Ahora, ¿cómo deben reaccionar los hijos que van a recibir herencia? ¿O cómo debemos reaccionar nosotros como hijos de nuestro padre biológico, si Él nos va a dar herencia? ¿Y cómo debemos reaccionar delante de nuestro Padre Dios cuando Él nos da una herencia? Efesios capítulo 6, verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces vamos a ver cómo en Efesios capítulo 6, verso 2, la palabra de Dios nos da un mandamiento a los que somos hijos. Como hijos de Dios tenemos un mandamiento: honrar a nuestro Padre Dios. Pero como hijos biológicos de nuestro papá, en el caso Luis Camacho y en el caso Beatriz Zambrano, que son mis padres, mi papá ya falleció, pero hablando en términos de mi mamá, y ustedes que tienen sus padres, hay un mandamiento que aplica también como hijo biológico. Debes honrar a tu padre y honrar a tu madre. Cuando tú honras a tu padre y tú honras a tu madre, entonces ese mandamiento te va a entregar una promesa. Ahora bien, la palabra honra o la palabra honrar en el lenguaje hebreo es la palabra kabat, no kabot. Kabat, kabot es gloria, kabat es honrar. Kabat con Q significa dar honra, dar abundancias, proveer riqueza. ¿Te das cuenta que aunque los padres son los que deben dar una herencia a sus hijos, pero así como nuestro Padre Dios quiere bendecirnos, quiere darnos herencias a nosotros, nosotros también tenemos responsabilidad? No se trata solamente de pedir a Dios. Si tú eres un hijo de Dios y tú le pides a Dios y Dios te bendice, tú tienes que responder a Dios honrando a Dios. Honrar significa darle honra, darle abundancias y darle riqueza. De la misma manera en que Dios te prospera financieramente, tú debes honrar a Dios financieramente. En la medida en que Dios te da herencia, te da bienes, te da propiedades, te da riqueza, te da progreso, te da prosperidad, tú debes tomar y darle a Dios también ese tipo de honra. Pero como hijo biológico, si tu padre biológico te da una herencia, si tu madre biológica te da una herencia, entonces no se trata simplemente de que tomes esa herencia y hagas tu vida. Debes honrar de igualmente a tus padres, debes velar también por ellos, debes darle abundancia a ellos y debes darle riqueza a ellos. Ahora bien, ¿cuál es la promesa que dice Efesios 6:2 que un hijo recibe por honrar a sus padres? Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 3, verso 3. Efesios capítulo 3, verso 3 dice: para que te vaya bien. Número 1, para que te vaya bien. Entonces, número 1, cuando un hijo honra a sus padres, a este hijo le va a ir bien en todo lo que emprenda. Detengámonos un momento ahí y vamos a verlo desde el panorama de hijos de Dios. Yo creo que todos los que están detrás de este celular son hijos de Dios. Todos los que están viendo esta transmisión. A ver, si hay un hijo de Dios, dígame amén. Si tú te consideras hijo de Dios, si crees que eres hijo de Dios por el derecho que Jesucristo te dio, entonces hágame saber que usted es hijo de Dios. Porque si tú eres hijo de Dios, entonces lo que te voy a explicar esta noche
puede tener una respuesta del por qué a ti no te está yendo bien. Se supone que a todos los hijos de Dios les vaya bien. Romanos, el apóstol Pablo dice, de modo que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Ahora, yo quiero que te hagas una pregunta en esta noche a nivel personal. ¿Habrá alguien sincero allí mirándome? Yo quiero que alguien sinceramente pueda decir delante de Dios si a usted le está yendo bien en todo. Cuando yo me encuentro con una persona por la calle o cuando yo voy a la iglesia y me encuentro con una persona en la iglesia, le saludo, la persona me dice, bien, apóstol. Hola, ¿cómo estás? Apóstol, bien. ¿Cómo va todo? Bien, apóstol. ¿Bien? ¿Usted ya pagó sus deudas? ¿Usted ya pagó los recibos mensuales? ¿Usted ya pagó la pensión? ¿Ya pagó su semestre universitario? ¿Usted ya, su empresa está produciendo los resultados? ¿Su matrimonio está muy bien? ¿Sus hijos están muy bien? ¿Su alacena está bendecida? ¿Su casa está bendecida? ¿Su familia está bendecida? ¿Todo lo que estás emprendiendo te va bien? ¿No te han robado por ahí en el camino? ¿No se te ha perdido algo? ¿No tienes enemigos por ahí? ¿No están hablando mal de todo? ¿Está bien? Porque Pablo dice que los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Ahora bien, a los hijos de Dios les debe ir bien, pero a los hijos de Dios no les va tan bien como parece. La palabra declara para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. De manera, amados, que si te está yendo mal, es porque tú no estás honrando a Dios y tú quizás no estás honrando a tu padre y a tu madre. Tú amas a tu padre y tú amas a tu madre. Tú respetas a tu padre y tú le haces caso a tu madre. Pero tú honras a tu papá y tú honras a tu mamá. ¿Sabes de pronto qué significa honrar? Amor, había una tarea. ¿Para cuándo era la tarea? ¿Para hoy? ¿De dónde tantas transmisiones que ni me acuerdo dónde fue que dijimos? La transmisión del Que todos hicieran una... lunes, creo que fue, donde a las 10 de la noche, hablando de la mujer. Ah, el Dios lunes. está levantando a las mujeres y que la ¿Que era temor? alabada es la que es temerosa, la que honra a Dios. Ustedes están, amén, los que estuvieron el lunes en la familia, bueno, los que fielmente han estado estas 9 noches de intercesión a las 10, porque nos importan nuestras familias, y por más cansados estamos orando porque nos importan nuestras familias, ya está haciendo esa tarea usted ya está estudiando lo que significa temor y honra a Jehová, porque si no lo está haciendo, mi hermano, estamos recibiendo mucha información y por eso es que no les está yendo bien. Honrar a Dios. Si tú no honras a Dios, no te va a ir bien. El principio es el siguiente, amados. Aprendamos. ¿Tú quieres que te vaya bien? No te va a ir bien por el simple hecho de ser hijo de Dios. No te va a ir bien por el simple hecho de haberte vuelto cristiano, de congregarte. No te va bien por eso. Los principios del bienestar se marcan a partir de la honra. La Biblia declara que cuando yo honro a mi Padre, me va a ir bien. Yo no necesito esforzarme para que me vaya bien. Yo no necesito orar para que me vaya bien. Yo no necesito ayunar para que me vaya bien. Yo necesito honrar para que me vaya bien. A ver, yo quisiera que por favor me regalen su atención. Tal vez las personas saben muy poco lo que son los principios. Un principio es una ley. Amén, un principio es una ley. Cuando tú violas una ley o un mandato de Dios, un mandamiento, un mandato, un precepto de Dios, cuando yo violo o paso por alto o no lo cumplo, no lo hago de acuerdo a como está escrito, entonces mi vida va a ir en retroceso. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces el bienestar mío no depende de la oración. El bienestar mío no depende de haber sido cristiano y de haberme bautizado. A mí no me va a ir bien por bautizarme. Hay principios que van a venir sobre mi vida, beneficios por haberme bautizado, son diferentes. Cada acción que yo tengo con Jesús me va a beneficiar por causa del principio. Déjeme poner un ejemplo. Al haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ese principio me garantiza salvación. Yo soy salvo no por ir a la iglesia, yo soy salvo no por orar, yo soy salvo por haber creído en Jesucristo y haberle dado mi vida.
al haberle dado mi vida a Jesús, al haber aplicado el principio de venir a Él, de arrepentirme y de entregarle mi vida, ahí automáticamente la salvación se abre para mí. ¿Comprendes? Entonces la salvación va ligada a haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador. De la misma manera el bautismo de Juan, que es el bautismo de las aguas. ¿Cuál es el beneficio de haberme bautizado en las aguas? No es que me va a ir bien, no es que por eso voy a prosperar, no es que por eso voy a hablar lenguas. Cada don tiene un principio, cada manifestación tiene un principio. Por haberme bautizado, por haber sido obediente al principio del bautismo en las aguas, entonces el Espíritu Santo va a descender para empezar a trabajar en mi vida la salvación. ¿Comprendes? Entonces, todo lo que yo haga para Dios, claro, tiene un beneficio, pero yo tengo que caminar en el principio. Y el principio del bienestar dice, honra a tu padre y a tu madre, número 1, para que te vaya bien. Así que número 1, cuando un hijo honra a sus padres, a ese hijo le va a ir bien. Si tú honras a Dios, y si tú honras a tu papá, y si tú honras a tu mamá, no tiene por qué irte mal. No tiene por qué irte mal, porque entonces la palabra fuera mentirosa. Pero como la palabra es verdad, y la palabra es veraz, y la palabra tiene poder, a mí me va bien por honrar. Honrar a Dios me va a hacer que me vaya bien. Para que me vaya bien, yo solamente me voy a preocupar por honrar a Dios. Para que me vaya bien en la vida, voy a honrar a mi mamá, que está viva, y pues honro a mi papá, digamos, si estuviese vivo. La pregunta aquí es, ¿sabe la iglesia lo que es honrar? Porque si tú no sabes lo que es honrar, no vas a dar honra. Y si no vas a dar honra, no te va a ir bien. Número 2 dice Efesios 3:3. Para que te vaya bien. Y número 2, y para que seas de larga vida sobre la tierra. Significa número 2 que cuando un hijo honra a Dios, honra a su papá y honra a su mamá, no tiene por qué morirse a los 18 años. No tiene por qué morir a los 9 años. No tiene por qué morir a los 40 años. No tiene por qué matarlo el COVID. No tiene por qué matarlo una gripa. No tiene por qué matarlo un sicario. No tienen por qué matarlo en una avenida. No tiene por qué morir tan joven, porque la promesa es, número 1, te va a ir bien, y número 2, serás de larga vida en la tierra. Ahora entendemos por qué es que hay pueblo de Dios que le va mal. Ahora entendemos por qué es que hay pueblo de Dios que le está yendo tan mal. Usted los ve congregados, usted los ve orando, usted los ve en santidad, usted los ve en obediencia, usted los ve diezmando, usted los ve sembrando, usted los ve discipulándose, pero les va mal. ¿Conoce a alguien que le va mal teniendo esto que acabé de mencionar? ¿Conoce a algún cristiano que le va mal? Y usted lo ve en la iglesia, pero le va mal. Amén. Amén. Claro, ¿dónde está la respuesta a que le vaya mal? Quizá no está honrando a Dios y quizás no está honrando a su papá y no está honrando a su mamá. Y si sus padres ya fallecieron, quizás nunca les dio la honra. Entonces, número 1, le va a ir mal. Y número 2, la muerte lo va a sorprender. Larga vida sobre la tierra es la promesa de la honra. Larga vida sobre la tierra es la promesa sobre la honra. Para que te vaya bien es la promesa sobre la honra. La honra te da larga vida sobre la tierra. Y la honra te hace que te vaya bien en todo. Entonces, honro a Dios, honro a mi padre y honro a mi madre. ¿Habrá alguien allí que puede evaluar su honra? ¿Qué tanto honras a Dios? ¿Qué tanto honras a tu papá? ¿Qué tanto honras a tu mamá? ¿Qué tanto honras a tus padres espirituales? ¿Qué tanto honras a tu mamá espiritual, la profeta Geraldine? ¿Qué tanto honras a los que son tus padres? Si tú no honras, no te va a ir bien. Y si tú no honras, no vas a tener larga vida. Amén. Entonces tenemos que entender la intención original de Dios como Padre. Su deseo y su pensamiento hacia todo lo que Él creó. Ahora, cuando caminamos o examinamos la palabra de Dios, las escrituras, cuando examinamos las escrituras de Dios, podemos darnos cuenta que en cada página de ellas,
de 4 principios importantes que Dios estableció. 4 principios importantes que resaltan. Número 1, el pensamiento de Dios. Y número 2, el deseo de Dios como Padre. Déjeme repetir eso. Si tú te dedicas a examinar la palabra, si tú te dedicas a vivir para la palabra, a vivir por la palabra, vas a encontrar 4 principios importantes que hablan del carácter de Dios como Padre. Estos 4 principios van a resaltar el pensamiento de Dios y el deseo que Dios tiene como Padre. La razón por la cual muchos no les va bien en la vida es porque no conocen a Dios. Tú necesitas entender el pensamiento de Dios y conocer los deseos de Dios para contigo. Cuando tú entiendes los pensamientos de Dios para ti y cuando tú conoces los planes de Dios para tu vida, entonces tú no vas a chocar en la vida. Quiero revisar algunos mensajes acá. Los saludo a todos. Amén. Profeta Lady, bendiciones. Me alegra que estés allí, Profeta Lady. No te había saludado, mi profeta. ¿Quién más estaba por aquí? Bueno, ahí están todos, juiciositos. Muy bien, aquí alcanzo a leer algo. Luis Carlos, Dios te bendiga a ti, hijo. Bendiciones. Mónica Celi. No honro a mis padres, ahora entiendo todo. La profeta Lady comenta. Herminda Triviño, buenas noches para ti. Pastora Celsi, buenas noches. Pastora Marta, estudiar que es honra a Dios. Pastora Marina, sí, amén. Estamos escudriñando. La tarea de lunes, amén, de las mujeres. Magali, depende de mi nivel de honra con mis padres naturales, pero también con mi Padre Celestial. Pastora Marina, si cumplo este principio, como es una ley, se tiene que cumplir. Marta Suárez, cada principio tiene un beneficio y la pastora dice, ahí está la clave para saber qué es honrar. Amén. Saludo aquí a todos los que están conectados, a Marelis también, bueno, todos los que están allí. Por ahí hay bastantes comentarios, Dios les bendiga. Hay uno de la profeta Lady, dice, Dios me ayude con mis padres, amén. Ahí está la pastora Celsi diciendo, gloria a Dios y bendiciones para todos, amén. Celeste se acaba de conectar también, la bendecimos. Entonces estamos entendiendo cuáles son los 4 principios, el pensamiento de Dios y el deseo de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios y cuál es el deseo de Dios en relación a ti? Número 1, bendición. Bendición. Número 1, bendición. Número 2, prosperidad. Número 3, aumento. Y número 4, diversidad de dones. Voy a repetir. Número 1, bendición. Número 2, prosperidad. Número 3, aumento. Y número 4, diversidad de dones. Ese es el pensamiento y ese es el deseo de Dios para tu vida conforme a la palabra. Ahora, déjenme hacer una pregunta. Y yo quiero que la pastora Marina, la pastora Celsi, la pastora Marta, la profeta Lady, se tomen el tiempo para pensar lo que van a contestar. Y quiero que todos, obviamente los que están ahí, me contesten, pero tómense el tiempo para hablar. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios dio? ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios? Por favor, contesten. Mientras dice la pastora Celsi, cada principio debe estar sujetarse a la palabra. El pensamiento de Dios debe ir aliado a nuestra prosperidad. La pastora Marina dice el pensamiento y el deseo de Dios para nuestras vidas. Celeste escribe bendición, aumento, diversidad de dones. Falta prosperidad. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios dio? ¿O cuál es el primer mandamiento de Dios? ¿Cuál creen usted que es? El primer mandamiento de Dios. Muy bien, Marta Mora, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos le apuestan al blanco, al colorado? ¿Qué es ese? Herminda dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Chelsea Ospina, Jessica, Dios te bendiga, hija, bienvenida. Amar a Dios sobre todas las cosas. Nuestra ministra María tiene problemas con el internet. Pastora Marta, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Están de acuerdo que el primer mandamiento de Dios fue ese? ¿Estamos de acuerdo todos? La pastora Marina, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Quiero que abran la Biblia, quiero que abran sus Biblias
la pastora Celsi, amar a Dios sobre todo. Yo sabía que iban a contestar eso. De verdad yo sabía que lo iban a contestar. Lo sospeché desde un principio. Luis Carlos dice amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo. Quiero que abran sus Biblias. Por favor, abran sus Biblias. Por fe creo que están abriendo sus Biblias. Amén. Ahora, déjenme hacer una pregunta aquí. ¿Dónde fue la primera vez que Dios habló en la Biblia? ¿Dónde fue la primera vez que Dios habló en la Biblia? En Génesis. Amén. La pastora Marta, Génesis 1:26, fructificad y multiplicaos. La primera vez en la que Dios habla a la humanidad fue en Génesis capítulo 1, verso 28. Génesis capítulo 1, verso 28. Vayan todos a Génesis capítulo 1, verso 28. Es la primera vez en que Dios habla. Número 2, es la primera vez en que Dios da un mandamiento. Número 3, es la primera vez en que Dios revela un propósito. Vayan todos a Génesis 1, 28. Amén. Génesis, Edén. Luis Carlos dice Edén. Amén. El primer mandamiento de Dios a la humanidad está en Génesis 1, verso 28. Ahora, ¿qué dice ese mandamiento? ¿Cuál fue el mandamiento primero cuando Dios por primera vez habla con la raza humana? El día en que Dios tiene una conexión con la raza humana fue en Génesis 1:28. ¿Qué fue lo que Dios mandó al hombre a hacer? Herminda capítulo 1 verso 28. La pastora Marta colocó: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias. Amén. En todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Amén. Y los bendijo Dios. Amén. Ese fue el primer mandamiento de Dios. Ese es el primer mandamiento. Sin embargo, cuando el hombre pecó, el hombre recibió leyes. Y la primera ley después de la caída fue amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Comprende la diferencia? El primer mandamiento no es el de la ley de Éxodo capítulo 20, de los 10 mandamientos. Antes de que estuvieran 10 mandamientos en la ley de Moisés, Dios ya había hablado y había dado mandamientos. Y el primer orden o la primer mandato de Dios a la humanidad fue fructificar, multiplicaos, llenar, aumentar, dominar y sojuzgar. ¿Alguien me está siguiendo, por favor? Amén, pastora Marina. Diferencia entre mandamientos y leyes. Magali, tengan muchos hijos, llenen el mundo. Amén. Comprendemos entonces que Dios lo primero, ahora regálenme la atención, en el primer mandamiento de Dios no dice que debemos amar a Dios. O sea, en Génesis 1:28. ¿Por qué piensas tú que en Génesis 1:28 no se da el mandamiento de amar a Dios? ¿Por qué en Génesis 1:28, dentro del primer mandamiento de Dios a la humanidad, vaya, llenen la tierra, multiplíquense, fructifíquense, dominen, tengan señorío, gobiernen la tierra, no dice ámenme a mí? No incluye amar a Dios. ¿Por qué no? Cuando tú lees el mandamiento de Éxodo que Dios da, obviamente Dios lo da, y le dice a Moisés: Moisés, estos son los 10 mandamientos. El primero, Moisés, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese mandamiento es Dios llevando al pueblo a que lo amen a Él. Yo soy lo primero, yo soy primero, ámenme a mí. Ese es el primer mandamiento en la ley de Moisés, que lo dio Dios, claro. Y ese mandamiento está ligado a amar a Dios. Pero en Génesis 1:28, cuando Adán y la mujer están allí y Dios da su primera voz, su primera orden, no dice que lo amen. Dice: gobiernen, fructifiquen, multipliquen. ¿Por qué crees tú que no incluyó el amar a Dios en Génesis 1:28? Porque tenían su imagen y semejanza. Amén. Fueron formados porque ya lo amaban y lo reconocían. Amén, pastoras. Porque ya lo amaban.
Adán amaba a Dios con todo su corazón. Adán amaba a Dios con todo. Dios era el todo para Adán y Dios era el todo para la mujer. Ellos lo amaban con todo. Dios era lo primero para ellos. Dios vivía tan profundamente en ellos y ellos en Dios, que Dios no tenía necesidad de pedir que lo amaran, porque Él era amado. Y como Él era amado, Dios era amado, la orden fue: vayan y gobiernen, vayan y multiplíquense. Pero cuando el hombre peca, el hombre deja de amar a Dios. El pecado puso enemistad entre el hombre y Dios. Por eso es que en el monte, ahí en Sinaí, en Éxodo 20, el primer mandamiento de la ley fue: ámenme, ámenme a mí, dice Dios. Entonces hay una diferencia entre amar a Dios por una ley, pero amar a Dios por una creación. Yo amo a Dios no porque dice un mandamiento que le debo amar. Yo lo amo porque lo amo. Porque Él me amó primero, lo amo. No necesito recordar que lo tengo que amar porque lo amo. ¿Quién es el que tiene que amar a Dios sobre todas las cosas? El que peca, el que no lo conoce. Cuando tú conoces a Dios, no pecas. Cuando tú conoces a Dios, no estás en pecado. Cuando tú vives una vida de santidad, de integridad y de obediencia, Dios no necesita recordarte que lo ames porque ya lo amas. Ser obediente es amarlo. Ser santo es amarlo. Ser íntegro es amarlo. Yo estoy respondiendo a la santidad, a la obediencia y a la integridad porque lo amo. No voy a ser santo por miedo a irme al infierno. No voy a dejar de pecar porque la iglesia me prohíbe. No, yo no peco porque amo a Dios. Yo soy santo porque amo a Dios, no por nada más. Pero cuando yo no soy obediente, no tengo santidad y no tengo integridad, debo amarlo por encima de todo. Él me exige que lo ame. Entonces el primer mandamiento es: gobiernen, multiplíquense. Y esto es los 4 principios que estamos viendo de Dios: bendición, prosperidad, aumento y diversidad de dones. Ese fue el pensamiento original de Dios. Dios nos creó y dentro de habernos creado, Dios dijo: multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. Amado, en otras palabras, para no confundirlo, si tú dices, ¿cuántos pueden decir que aman a Dios? Si tú estás seguro que ya amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, ahora te toca fructificar, multiplicarte, llenar la tierra, dominar, sojuzgar. Ahora tienes que preocuparte por cumplir eso, porque ya lo amas. Y aquellos que no conocen a Dios, que no son fieles a Dios, entonces primero tienen que aprender a amar a Dios. Y eso es lo que se llama honra a Dios. Amén. Si hay algún confundido, por favor. El pecado los separó del amor, amén. Por su imagen y semejanza, sin alteración alguna. Ya había amor para con Dios. Respondo a mi llamado eterno de ser hijo, amén. Yo no peco porque amo a Dios, amén. Ahí están las respuestas. Yo no estoy diciendo que amar a Dios sobre todas las cosas no es un mandamiento. Es el mandamiento principal de la ley. Es el mandamiento principal de la ley. Ojo a eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Tanto que Jesús dice, ese es el primer mandamiento. Y luego dice, pero hay uno parecido, semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y noten las palabras de Jesús. Jesús dice, de esos 2 mandamientos depende toda la ley. La ley. Pero antes de que Adán cayese no había ley. Había comunión, había intimidad, había relación. Cuando Adán existía no habían leyes. No habían normas, no habían cosas de esas. Había una relación directa. Había una comunión, había una intimidad, había una integridad, había una pureza. Adán y Dios y Adán hablaban cara a cara. De hecho, Dios vivía completamente en Adán. Por eso es que Jesús dice que amarás a Dios y que amarás a tu prójimo. Ahí eso encierra la ley. Ese es el fundamento de la ley. ¿De cuál ley? De la ley del Sinaí. Y ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas es por causa de la ley.
Pero en Génesis 1:28 no es un mandamiento como tal, sino un propósito. Y hay una diferencia entre el propósito y la ley. Nosotros fuimos creados por un propósito, no por una ley. Pero no debemos olvidar la ley ni hacernos los de las gafas con la ley. Tenemos que cumplir la ley. Pero tenemos que cumplir el propósito. Y nuestro propósito sobre la tierra fue fructificar, multiplicar, llenar la tierra, dominarla, sojuzgarla. Y dentro de ese propósito se añadió un mandamiento. Pero amen a Dios sobre todas las cosas. Amen a Dios sobre su progreso. Amen a Dios sobre su riqueza. Amen a Dios sobre sus empresas. Amen a Dios sobre su familia. Amen a Dios sobre su prosperidad. Amen a Dios por encima de las demás cosas. Fructifiquen, pero amen a Dios por encima de eso. Sojuzguen, pero amen a Dios por encima de eso. Entonces es un balance lo que hay. Si Adán no hubiese pecado, Dios no hubiera pedido que lo amen, porque ya lo amábamos. Wow, amén. Gracias por tu comentario, amado. Lo divino. Estos son de Perú, los profetas de Perú. El amor a Dios es la expresión y manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Amén. Gracias por tu aporte, por tu compartirnos. Dice también, estos son profetas, ellos son amigos, profetas de Perú, los saludamos. Amamos a Dios porque Él nos ha impartido su naturaleza, porque fuimos engendrados por Él. No por un mandamiento ni por ley, sino por naturaleza. Amén. Amén. Gracias. Añadimos a esto, a esta enseñanza, lo que ustedes como profetas están impartiendo a todo este maravilloso equipo que hay y que reproducen esta palabra. Estamos hablando de la economía del reino, de cómo esa economía, el deseo de Dios es dar una herencia, siempre ha sido bendecirnos, siempre ha sido prosperarnos, siempre ha sido ello. Cómo el padre debe amontonar la herencia para dársela al hijo y cómo el hijo debe honrar a su padre Dios, a sus padres biológicos, etc. Ahora bien, hay una transferencia financiera que es donde queremos entrar a dar a entender por qué es que hoy en día la iglesia teme prosperar. ¿Por qué existen muchas doctrinas? Número uno, donde se enfocan solamente en la prosperidad. El famoso evangelio de la prosperidad, que es una línea que hay que mirar con lupa. Pero número dos, un evangelio que le enseña a la gente a ser pobre, que le enseña a la gente a ser mendiga, que le enseña a la gente a vivir con lo prestado, que le enseña a la misma iglesia a tener los peores templos, las peores sillas, porque no importa, lo importante es que Dios esté aquí. Me hago entender. Entonces tenemos que entender dónde fue que hubo esa fractura del por qué el pensamiento de fructificar, de multiplicar, de llenar la tierra, de dominar, de sojuzgarla, fue transformado a una mentalidad de pobreza, de ruina, de miseria, de ser empleados, de estancamiento, de deuda, de créditos financieros. ¿Comprendemos eso? Tenemos que entender que la transferencia financiera sucede en el momento en que Adán desobedece a Dios. Ahora, en el libro que escribí, La rebelión, el fin de la rebelión, tú puedes leer en ese libro la diferencia entre la caída y la desobediencia, que son dos eventos completamente diferentes. Luzbel cayó, Adán no cayó. Luzbel cayó, Adán no cayó. Luzbel se rebeló, Adán no se rebeló. Adán desobedeció. Son dos conceptos completamente diferentes, son dos acciones completamente diferentes. Ambas tuvieron consecuencias muy fuertes, pero son completamente diferentes. Amén. Por eso es que en la Biblia, cuando tú ves que Jesús está llevando la cruz al Gólgota, no se registra en los evangelios ni una sola caída de Jesús. La iglesia tradicional menciona 7 o 3 caídas, el famoso Vía Crucis. Pero en la Biblia no se registran las caídas de Jesús, como si Jesús hubiese caído con la cruz. De hecho, en las películas se registra la caída, pero en los evangelios no se registra la caída. Ahora, sin embargo, es importante entender por qué Jesús no cayó. Tenemos que entender que Jesús no vino a reparar la caída, porque la caída la ocasionó Satanás, Luzbel. Jesús vino a restaurar la desobediencia del varón. ¿Comprenden? Por eso es que Jesús vino y dice la Biblia siendo obediente hacia la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Jesús vino a anular la maldición de la desobediencia de Adán.
no la maldición de la caída de Luzbel. Jesús no vino a restaurar a Luzbel, Jesús no vino a reparar el daño de Luzbel, Jesús vino a reparar el daño que Luzbel provocó a través de Adán en la desobediencia delante de Dios. La rebelión es una cosa, la desobediencia es otra cosa. Está en mi libro El fin de la rebelión. Pero hay una transferencia que también está explicada en ese libro. Yo simplemente quiero hablar de cómo a partir del momento en que Luzbel cae y lleva al hombre a desobedecer, la parte financiera comienza a fragmentarse, la economía de Dios comienza a fragmentarse. Hay una parte de esa riqueza que la sigue manteniendo Dios. Pero hay una parte de la riqueza que se la había entregado al hombre que pasa a las manos de Luzbel. Entonces toda la riqueza siempre ha sido de Dios. Antes de que Luzbel cayese había riqueza, siempre ha existido riqueza. En Dios siempre ha existido riqueza y en Él siempre ha habido riqueza. Pero una parte de esa riqueza se la entrega Dios a Adán como una herencia. Dios toma parte de su herencia y se la entrega a Adán. Pero hay una parte de esa riqueza que queda con Dios, lo describe Apocalipsis, lo describe la Biblia, de las calles de oro, de las puertas con piedras preciosas, de las sillas con esmeraldas, etc. Pero hay una riqueza que pasa a las manos de Adán o a las manos de la humanidad. La humanidad fue creada para tener la prosperidad. El hombre Adán, que nos representaba a todos nosotros, ya tenía una herencia. Nosotros ya teníamos la herencia financiera. Viene Luzbel, es decir, viene Satanás, entra a el Edén, lleva al hombre a desobedecer y en el acto de desobediencia el hombre cede legalmente, cede por testamento, como un acta de testamento, cede la riqueza y se la entrega a la mano de Luzbel. Satanás toma la herencia, Satanás le robó la herencia a Adán que Dios, su padre Dios le había dado, y a partir de ahí Satanás comienza a vivir con la herencia de los hijos. Entonces la riqueza que tiene Satanás o los reinos que tiene Satanás no son los reinos de Dios, y la riqueza que tiene Satanás no es la riqueza de Dios. Dios tiene su riqueza, Él dice que habita en medio de la riqueza. La riqueza que tiene Satanás es la riqueza que le quitó a Adán. Es decir, Satanás está haciendo negocio con la herencia de los hijos. Satanás está haciendo negocio con la herencia de los hijos. Satanás está trabajando el dinero de la herencia nuestra que Adán le cedió. Satanás no tocó directamente el dinero de Dios. Satanás tocó la herencia de Adán, la riqueza de Adán. Por eso es que en Mateo capítulo 4, cuando Jesús viene, Satanás le dice, todos estos reinos te daré. Pero tú y yo sabemos que los reinos finalmente son de Dios. Pero ¿por qué Satanás le ofrece la riqueza y le ofrece los reinos? ¿Qué riqueza le estaba ofreciendo? ¿Qué reinos? Los que le cedió Adán. Adán era el rey de los reinos sobre la tierra, porque Dios le había dicho, llenen la tierra, dominen la tierra. Adán era el rey en la tierra. Pero Él entrega ese reinado, Él entrega esa herencia, Él entrega esa riqueza, Él entrega ese dominio, y ahora el propósito de llenar, de fructificar, de multiplicar, de sojuzgar, de someter y de dominar la tierra, ahora pasa como un traspaso a Satanás. Y ahora Satanás fructifica, multiplica, llena la tierra, juzga la tierra, porque Jesús claramente dijo, ahí viene el dueño del mundo, ahí viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo que ver con él. Ahora Él está gobernando sobre la tierra, amén, Él está gobernando porque Él está tomando la posición que Adán voluntariamente le entregó en su desobediencia. Entonces hay una diferencia y aquí la quiero marcar. Dios le entrega a Adán herencia, riqueza. Y a través de esa riqueza, ojo a esto, por favor, importante, lo desarrollo en 8 días. La riqueza de Adán estaba relacionada a la adoración. A la adoración. Por eso es que la riqueza, la prosperidad suya tiene que estar ligada a la adoración. La adoración y la prosperidad deben ir de la mano. Usted no adora para recibir prosperidad, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando usted adora a Dios porque lo ama, usted adora al Señor con toda su vida, Dios es el centro de su adoración,
Entonces Dios lo va a prosperar a usted. Y en la misma prosperidad que le da a usted, como prueba de adoración, usted lo honra a Él, entregándole también finanza. A través de sus diezmos, de sus ofrendas, etc. Ese es otro tema. Pero cuando la economía, la herencia de Adán, no pierda de vista que la riqueza que hay en la tierra transgiversada, que la riqueza que hay en la tierra mal usada, que tienen los impíos, era nuestra herencia que Satanás puso a trabajar. Era nuestro, pero nos lo quitó. Pero cuando la transferencia financiera pasa, porque estamos hablando de una herencia, Adán perdió la herencia. Cuando la herencia de Adán pasa a las manos de Satanás, ya se rompe el vínculo de la adoración. Y Luzbel o Satanás crea un sistema parecido, ojo, parecido pero no igual a la adoración, y lo llama idolatría. Amén. Y a partir de lo que es adorar a Dios, que está ligado a la prosperidad de sus hijos, te vas a dar cuenta que Satanás, con la herencia de los hijos, ahora también le rinden un culto, que es idolatría. Entonces, para Dios es adoración, para Satanás es idolatría. ¿Qué hay en medio? Riqueza. Dios le dijo a Moisés, saca al pueblo de Egipto. Conocemos la historia. Israel sale de Egipto. Pero antes de que ellos pasen el mar, hay una transferencia financiera. Dios traspasa toda la riqueza de Faraón a las manos de Israel. Esa es una figura de los últimos tiempos. Esa es una figura de la iglesia. Una iglesia que ha estado sujeta al mundo, esclava al sistema babilónico, debiendo hasta el gato de la casa. Dios va a hacer una transferencia del impío al pueblo de Dios. Por eso dice que la prosperidad del impío pasará al justo. Esa es una señal lo que pasó en Israel. Pero, nota aquí algo importante. Ellos salen con la economía de Egipto. Ahora bien, en el desierto, Dios le dice a Moisés, construye un tabernáculo. Muy bien. La mentalidad de la iglesia de hoy en día, si Dios le dice al típico pastor de hoy, o al típico líder de hoy, o al típico evangelista o maestro de hoy, o teólogo de hoy, que le construya un templo, ese hombre le va a construir con varillas, con palos, con cortinas allá al fondo, con lo que sea se lo construyen. Pero en la mentalidad del desierto, Dios le dice a Moisés cómo lo deben construir. Y no existía un solo elemento en el tabernáculo que no representara un valor financiero alto. Los palos, para hablar de palos, ¿qué es un palo? Los palos que iban a ser introducidos en el arca para cargarla en hombros debían ser de una madera especial de acacia, pero debían ser cubiertos en oro. Los palos. Aún los palos del tabernáculo eran en oro. Dentro del tabernáculo no había una sola tela barata. No había un recorte de tela cualquiera. Hay pastores que montan una iglesia y el fondo le meten la sábana de la cama. Hasta la sábana la cuelgan allá atrás. Y esa es la iglesia y esa es la gloria de Dios. Porque fue la mentalidad. Por causa de la transferencia de la desobediencia, nuestra mentalidad quedó limitada. Y nuestra mentalidad quedó sujeta a la miseria. Entonces Dios dice, listo, constrúyame en un lugar donde yo voy a habitar. Constrúyame en un lugar donde yo me voy a manifestar. Y ese lugar le dice a Moisés cómo lo construyen. Y todo ese lugar era en oro, en plata, en esmeraldas, en las mejores telas, en los mejores linos. No son esas fotos que usted ve en internet. No son esas imágenes que internet. Si tú miras las páginas de internet, el tabernáculo, y lo comparas con lo que está descrito en Éxodo,
Amado, usted se va a sorprender de ver que la Biblia no se parece a esas imágenes. Muy bien, luego Dios dice, ahora quiero que le hagan los trajes al sacerdote. Y el sacerdote llevaba hasta los cordones o las correas eran de oro. El pectoral de 12 piedras de mucho valor. La pregunta que estoy haciendo es, ojo, porque yo no les estoy pidiendo finanzas. Yo no estoy enseñando para pedir finanzas. Ojo, yo no estoy desatando finanzas para pedir. Yo estoy enseñando el pensamiento de Dios en relación a las finanzas con la iglesia. El vestido del mismo sacerdote no era un traje Arturo Calle como este, discúlpenme. El vestido de ellos era en un lino fino especial, en un cordón los bordados, los hilos eran en oro, los hilos eran en oro. La pregunta es, si esa fue la mente de Dios en el desierto, en un desierto, que le construyeran eso y no hacer obra social a las demás naciones, ¿por qué el pensamiento cambió en este tiempo? Ahora, cuando viene Salomón, Salomón construye un templo completamente en oro. Y dentro de lo que construyó Moisés estaba la adoración. La adoración. Pero en el mundo, fuera del pensamiento de Dios, hay una riqueza que tiene Satanás, que es la herencia de Adán. Los hijos del diablo, porque Juan dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo, tienen la herencia de Adán. Pero los hijos de las tinieblas no adoran, sino idolatran a Satanás. Y tratan de acercarse a Dios por medio de la idolatría, sin darse cuenta que la idolatría es el reemplazo de la adoración o es el sustituto de la adoración. La idolatría es para Satanás lo que la adoración es para Dios. En el desierto, en medio de la riqueza, se adoraba. Pero en el mundo, en medio de la riqueza, se idolatra. Y la iglesia ha caído en la línea de la idolatría y no de la adoración. Porque ahora idolatran su trabajo, idolatran su familia, idolatran a su marido, idolatran su religión, idolatran sus domingos, idolatran su tiempo, idolatran lo que Dios les da, se cierran completamente, idolatran, le dan más valor a lo que Dios les da que a Dios. Por eso es que no adoran, les cuesta adorar y no puede permanecer una hora en adoración, porque hay un reemplazo financiero y hay un reemplazo de adoración. Todo aquel que adora debe ser próspero. Ay, Dios mío, esto está muy duro. Vamos a parar porque el tiempo se me fue. Ustedes no dicen nada. Están juiciosos allá. 8:03. Voy a desarrollar dentro de 8 días la idolatría y las finanzas. Déjenme cerrar con estos 2 puntos. Ya me voy. Estoy feliz. Como subtítulo, la idolatría y las finanzas. Acuérdense que antes de la caída no había idolatría. Había riqueza y había adoración. Pero luego nace las finanzas. Ojo, las finanzas. Porque en el Edén no habían finanzas. En el Edén habían riquezas, no finanzas. Pero luego de la caída comienzan las finanzas que están relacionadas con la idolatría. Ahora bien, antes de que el ser humano fuese hecho y creado, Adán fuese hecho y creado por Dios, podemos ver el estado y la estructura y el carácter de Luzbel. Entonces ahora tú vas a entender dentro de 8 días por qué Satanás tomó el control de la riqueza. Y por qué Satanás implantó en el pensamiento del pueblo de Dios miedo a la riqueza, miedo al progreso, miedo a la prosperidad. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ahora lo va a entender por qué. Cuando Dios creó a Luzbel, voy a cerrar con estos 2 puntos. Número 1. Primero, él fue creado para habitar en medio de la riqueza. Luzbel.
Dios creó a Luzbel. ¿Quién creó a Satanás? Dios. ¿Dónde vivió Luzbel? En Edén, en el monte de Dios. ¿Qué tuvo Luzbel cuando fue creado? Dos cosas importantes se le entregaron a Luzbel. Número uno, riqueza. Fue creado para habitar en la riqueza. Ezequiel capítulo 28, verso 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Eso le pertenecía a él, porque Dios le entregó eso y él no dominaba, vivía, porque el que dominaba era Dios. Él vivía en medio de esa riqueza. Él estaba vestido de esplendor y de riqueza. El diablo no era cualquier cosa. Eso fue cosa seria lo que Dios creó. Y número dos, Luzbel fue creado para la adoración. Número uno, para la riqueza. Número dos, para la adoración. Ezequiel 28:13. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Entonces, Satanás siempre ha deseado ser adorado. Y el modelo que él estableció se llama idolatría. Pero también Satanás siempre ha deseado ser exaltado por medio de la riqueza. ¿Comprenden? Entonces, cuando él viene y le quita a Adán la herencia, porque él perdió su herencia, él perdió su parte, y él viene y le roba a Adán. Amén. Y Adán, como buen cristiano, se dejó robar del diablo. Entonces, cuando él le toma, él recupera no la gloria que tuvo en Edén, en el monte, cuando fue creado, sino que él recupera el dominio que tenía sobre la adoración hacia él y dos, la riqueza que él tuvo. Y a partir de ese momento el ser humano, todo el ser humano, lo adora a través de la idolatría. Y número dos, trabaja para él, produce dinero para él. Y los recursos que la humanidad está consiguiendo es a través de corrupción, de sicariato, de robo, de deuda, de créditos. Y todo eso es perverso. Entonces recuerde que Luzbel hacía parte de la adoración y de la riqueza celestial. Y por eso, dentro de la suplantación, él estableció una adoración directa hacia él por medio de un engaño, el cual fue la idolatría a través de la economía. Y de eso vamos a hablar, si Dios lo permite, dentro de 8 días, amado. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida, que usted esté siendo entendido en estos tiempos. Yo no estoy enseñando esto para pedirle ofrenda, para que usted siembre, para quitarle un diezmo. Yo como pastor de Casa de Gobierno estoy enseñándole a Casa de Gobierno, amén. Sé que detrás de esto hay detractores, sé que detrás de esto hay críticos, sé que detrás de esto está el pentecostalismo que tiende a desvirtuar todo esto, el movimiento carismático, el movimiento etcétera, etcétera. Amén. Yo no voy a discutir con nadie. Usted puede dejar su mensaje favorable o en contra. El mensaje va a quedar ahí. No es mi guerra. Mi guerra no es guerra de palabras. ¿De quién tiene la...? Yo no. Yo simplemente estoy enseñando lo que Dios me ha hablado al Espíritu. Estoy capacitando al pueblo que Dios me dio. Amén. Es la visión que Dios nos dio para el pueblo. Y obviamente todos los que quieran ser bendecidos y todos los que quieran decir, wow, yo quiero aprender eso, lo puede hacer sin ningún precio, sin ningún costo. Esto no tiene precio, esto no tiene costo. Amén. Así que no estamos desatando ofrendas ni hablando esto para que den ofrendas, para manipular una ofrenda. Estamos creando una mentalidad original. Y cuando usted tenga la mentalidad original, usted sabrá lo que tiene que dar y lo que no tiene que dar. Amén. Pero sí, déjeme bendecirlo, déjeme orar por usted en esta hora, en el nombre de Jesús. Agradezco a Dios por todos ustedes, por estar allí presentes, por estar allí atentos a la palabra de Dios. Sé que están aprendiendo, sé que están creciendo. Wow, sé que hoy aprendieron cosas nuevas, revelación nueva. Amén. Así que el Señor valore esa revelación, ame esta revelación que Dios ha dado y honre con
puntualidad, con su servicio, con su trabajo, con su dedicación, con sus frutos. Honre este ministerio, amén. Multiplique este ministerio, extiende este ministerio a través del don que Dios le ha dado a usted. Padre, te damos gracias en el amado Jesús por esta tu palabra, Señor. Tu palabra dice que conoceréis la verdad y esta te hará libre, Señor. Declaramos que esta palabra cayó como la semilla que cayó a la tierra buena. Tierra productiva, tierra que da fruto 70, 30 y 100 por uno, Padre. Que esta palabra no puede ser arrebatada por las aves, que esta palabra no va a ser ahogada por los espinos y no va a ser, Señor, seca en los pedregales. Que esta es una palabra que está cayendo en una recepción, en un corazón dispuesto, en un corazón entendido. Que esta palabra está descansando en el entendimiento de tu pueblo, de tu iglesia a nivel mundial, Padre. Bendecimos a cada familia, Dios, yo oro para que toda palabra que yo predico, Señor, sea manifestada con un milagro, Señor. Tu palabra dice que nuestra predicación no solamente debe consistir en palabras, sino en poder del Espíritu Santo. Y yo oro, Padre, para que por la palabra, Señor, para que por la palabra, como testimonio a la palabra, hagas milagros en estas personas, hagas milagros en los cuerpos enfermos, Señor, hagas milagros en los que están debilitados, sean levantados, hagas milagros de conversión, de salvación, traigas arrepentimiento a las familias. Oro para que extiendas tu mano, Señor. Oro para que tu mano sea extendida y que cada petición sea cumplida. Toda deuda sea pagada. Todo lo que ellos necesitan económicamente, financieramente, laboralmente, empresarialmente para avanzar en el reino, para avanzar con sus familias, para avanzar en tus propósitos. Señor, responde, 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 Señor, en estos tiempos por tu palabra, Señor. Y que hayan testimonios de lo que tú haces y de lo que tú harás por tu palabra. Que esta palabra no quede en vergüenza, sino que esta palabra sea un testimonio para los que la oyen en el nombre de Jesús. Amado, les bendigo. Muy buenas noches para todos ustedes. Dentro de 2 horas, 10 de la noche, vamos a estar en un tiempo de oración por la familia. Recuerden, nos vamos a ungir, a consagrar proféticamente la familia. Si tú no estás con tu familia, si tus hijos no le caminan a esto, tu esposo, etcétera, usted siéntese allí en su sala, consiga ese aceite que usted ha consagrado. Ahora no se vuelva místico, que el aceite tiene poder. Usted solamente crea la palabra, ungir para consagrar y ya, y el aceite después déjelo allá en el rincón, amén. Pero esta noche vamos a hacer proféticamente, vamos a ungirnos, aunque ya lo hemos hecho, vamos a consagrarnos dentro de estas 21 noches. Y a las 10 de la noche estaremos junto con mi esposa ministrando ese tiempo de intercesión y ese tiempo de ungimiento, amén. Así que vamos a creerle al Señor que Dios está haciendo cosas grandes. Le amamos, le bendecimos. Dentro de 8 días, amados, 18, 6 de la tarde, 5 de la tarde, aprobaron el parque. Vamos a hacer la vigilia en La Calera. 6 de la tarde, la vigilia. Recuerden, 5 de la tarde, gracias amor. 5 de la tarde, vigilia al aire libre. Oremos para que el clima nos favorezca, que Dios haga milagros, conversiones. Vigilia, 5 de la tarde, allí en La Calera. Y tenemos nuestro ayuno, todo liderazgo debe estar presente. De 9 a 3 de la tarde, de 9 a 3 de la tarde, salimos a tomar algo y a las 4 volvemos a estar para preparar todo lo que vamos a llevar, las cabinas, el sonido, al parque, para hacer la vigilia. Dios me ha dado una palabra tremenda y estoy seguro que los cielos van a contestar a eso que usted ha orado. Nos vemos allí, nos vemos este fin de semana en la iglesia. Les amamos, bendiciones. Gracias a todos por su conexión. Un abrazo.